Vemos las características que se permiten este tipo de sociedad por la alta confianza que deben desempeñar. Porque un error, una mala administración, ¿sí? O una quiebra de esta sociedad, lógicamente la responsabilidad va a recaer de manera igualitaria sobre todos los socios. Y si estos no logran cubrir esas obligaciones con el patrimonio de la sociedad, entonces van a tener que cubrir y pagar con el patrimonio personal. Por eso les permite este tipo de sociedad a los socios estas amplias facultades de poder fiscalizar, administrar, de poder supervisar en cualquier tiempo, en cualquier momento. Tienen que estar al tanto. No puede haber descuido alguno, ¿no? Y tienen acceso a los libros contables, tienen acceso a los libros jurídicos, legales, sin límite alguno. ¿Sí? Miren esas características de las que se diferencian de las otras sociedades, que vamos a ir una por una. Ahora, su denominación, ¿no? O sea, vale decir su nombre. ¿Cómo se llaman? ¿Qué nombre se les pone a este tipo de sociedades? Para efectos de identificar a la persona jurídica, como les he dicho, toda sociedad tiene derecho a un nombre para efectos de su identificación, con el fin de asumir responsabilidades, con el fin de asumir beneficios, ventajas que le permita realizar por sus actividades. Por eso es necesario que toda sociedad debe estar identificada como persona jurídica. La denominación gira bajo la razón social sobre la palabra sociedad colectiva. Puede ser así literal como ustedes ven en la pantalla, o como puede ser también su abreviatura, que es SC punto, ¿no? Queremos decir sociedad colectiva, porque es importante establecer qué tipo de sociedad se está constituyendo para establecer la responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad corresponde a cada sociedad? Por eso es que se debe usar esta denominación, ¿no? Cuando hablamos de una sociedad colectiva. Muchas veces estas sociedades colectivas no solamente subsienten las palabras SC o sociedad colectiva, sino necesariamente deben llevar los apellidos de los socios o puede ser el apellido de algún socio, ¿sí? Y tenemos como ejemplo ahí, por ejemplo, este tipo de sociedades se las conoce por compañía o SIE, ¿ya? Y se puede decir compañía o SIA Paredes González Ramírez, y ahí está compañía SIA. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo una sociedad colectiva. ¿Quiénes son los socios? La familia Paredes, la familia González, la familia Ramírez. O puede ser tres personas, ¿no? El señor Pedro Ramírez, el señor Juan González y el señor Jorge Ramírez, por decir así. Entonces se están llevando los apellidos y puede ser CIA o puede ser también SA o puede ser también de manera literal, sociedad colectiva, ¿no? Entonces puede ser Paredes, González, Ramírez, sociedad colectiva. Ya identificamos, ¿no? El nombre, porque aquí están interviniendo tres socios, porque están ahí sus apellidos. Ahora también puede ser solamente Paredes, quiere decir que está representando a toda una familia el apellido. Entonces miren que es importante ver estos aspectos para poder diferenciar a las otras sociedades. También podemos ver la administración. La administración, como les decía, puede ser por todos los socios, puede ser por un socio. Eso dependerá de la decisión de los socios. Si ellos dicen, a ver, somos nosotros la familia Paredes, ¿y quién va a administrar? Que administre Juan, ¿sí? Él que se haga cargo. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, la experiencia, y él de manera muy hábil desempeña sus roles
en beneficio de la sociedad. Muy bien, que sea él. O puede decir, no, que sean todos los socios. Todos los socios vamos a administrar. Así nos vamos a autocontrolar, a autofiscalizar, así nos vamos a poder cooperar y vamos a poder coadyuvar en una buena administración porque todos vamos a hacer ese el seguimiento. Pero si se administra por uno o por todos, de la misma manera, sus facultades son amplias, sus facultades son irrestrictas, de tal manera en cualquier estado pueden intervenir, pueden fiscalizar, pueden controlar, ¿no? Esa es la bondad que la ley le otorga a este tipo de sociedad por la alta responsabilidad que los socios asumen. También vemos que en el contrato se debe señalar el régimen de la administración. Como les habíamos dicho, entre los requisitos de la constitución de sociedad debe haber su régimen o su forma de administrar. Tendrán ellos un organigrama, establecerán las jerarquías, ¿no? Quienes estarán por encima de algunos otros administradores, puede ser un gerente general, un gerente comercial, un gerente financiero, un gerente jurídico, ya verán de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Entonces, eso sí es posible señalar en el contrato de la Constitución. También en este contrato se debe contemplar con mucha precisión, con mucha claridad las atribuciones y las facultades que tiene cada uno de los socios, ¿no? Estas atribuciones, estas facultades las pueden ejercer de manera individual, de manera conjunta o de manera separada. ¿Mm? Vean que aquí se ve amplias formas de administrar. No hay restricción, no hay limitación, como en el caso de las otras sociedades, que también las vamos a revisar. En la administración, por ejemplo, puede ser personalista. Cuando hablamos personalista, se refiere a dos aspectos. Unipersonal, que los socios deciden que recaiga la administración en una sola persona. O puede ser colectiva, que puede ser designada a dos o más socios. Eso en la forma personalista. En la forma conjunta, eso implica mucho más amplio, es mucho más amplio, porque abarca la administración a todos los socios, de manera conjunta. Pero también puede darse el caso de que se administre de manera conjunta, pero también y o de manera separada, de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Si todos van a administrar, ¿sí? Si todos van a administrar, no necesitan andar todos juntos. Puede cada uno administrar de manera también separada o de manera también conjunta. Son dos alternativas abiertas para que la administración pueda ser, digamos, de mayor participación. Y ya les digo, ¿por qué tanta cobertura en la administración? Que todos, en cambio en otras sociedades no te permiten, solamente el directorio. En este caso pueden ser todos, por la alta responsabilidad a la que ellos están asumiendo, ¿no? Por el gran riesgo que corren cuando se trata de su patrimonio. Entonces, miren, de manera muy puntual, les explico esta forma de sociedad comercial, porque ya lo hemos visto ya hemos visto los requisitos que deben ser contemplados. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Aló? Licenciado, una pregunta. Adelante. Digamos, si una sola familia constituye y deciden poner el nombre del apellido de la familia, sería, digamos, Ramírez SC, el nombre de la Ese, compañía.
Claro, SC, o puede Ahí ser tiene la sociedad descripción. colectiva. Bien, ahora vamos a ver el siguiente tema, la sociedad en comandita simple. Estas sociedades las estoy resumiendo para que ya vayamos avanzando, porque ya hemos hablado mucho de las sociedades, de sus requisitos, de sus clases, ¿sí? Y ya no necesitamos repetir lo que ya hemos avanzado. Simplemente vamos a diferenciar una sociedad de la otra, qué características tiene, qué tipo de responsabilidades, cuántos socios, qué clase de socios, esas cosas para diferenciar. Queremos esta sociedad, antes de pasar a este tema, las sociedades colectivas hoy en día ya son pocas las que existen, porque es de alta responsabilidad, entonces la gente prefiere tener una sociedad limitada, ¿no? Una sociedad con responsabilidad limitada a fin de no exponer todo un patrimonio que corresponde, tenemos a toda una vida de trabajo, ¿no? Entonces la gente prefiere ir por ese lado. Pero de manera excepcional existen estas sociedades colectivas. Vamos con la sociedad en comandita simple. Esta sociedad, por ejemplo, también es históricamente tiene muchas similitudes con la sociedad colectiva, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, ¿por qué tiene similitudes? Porque acá surge más o menos en un origen medieval, históricamente, ¿no? Donde acá se ve dos clases de sociedades, dos clases de socios, ¿no? Aquí el socio capitalista y aquí el socio administrador. Y acá podemos ver que ha habido mucha discusión y justamente surge esta sociedad en comandita simple bajo la inspiración de la sociedad colectiva, ¿sí? De tal manera que en el ámbito económico se puede ver, digamos, el aporte simplemente de unos cuantos socios y el aporte de experiencia, del aporte de la administración correspondería a otros socios. En esos tiempos había hombres, mujeres, grandes capitalistas, ¿sí? Que no sabían cómo invertir su dinero. Entonces tenían que relacionarse con otras personas que tenían mucho conocimiento, mucha habilidad, mucho talento en el ámbito del comercio. Entonces, estos no tenían los recursos económicos para el capital social, pero lo que sí podían hacer es aportar con su experiencia, con su conocimiento. Entonces, estas dos situaciones se van uniendo para formar este tipo de sociedad, la sociedad en comandita simple. Aquí vemos un concepto y en este concepto es el que nos va a poder permitir una mayor claridad. ¿Qué es esa sociedad? Ya sabemos que es una sociedad comercial, ya sabemos qué requisitos deben cumplir, ¿no? Pero aquí vamos a diferenciar en su concepto, es aquella sociedad en la que bajo una razón social, ¿sí? Bajo un nombre, hay uno o más socios. ¿Pero qué socios? Esos socios colectivos, ¿ya? Que responden con todos sus bienes, ¿no? Del resultado de la gestión social. Pero también hay otro socio, hay otro tipo de socio, llamados los comanditarios, que responden solamente con los fondos que pudieron hacer los aportes en la sociedad. Entonces, aquí hay una mezcla de dos responsabilidades. Los colectivos responden como la sociedad colectiva, de manera ilimitada y de manera solidaria. En cambio, los comanditarios solamente van a responder de manera limitada, solo hasta el monto de el aporte que ellos hicieron para la formación de esta sociedad. Entonces, miren, aquí hay una combinación de dos clases de socios. Socios colectivos que estarán a cargo y que asumen toda la administración, porque se entiende que estos son los expertos. Se entiende que estos sí tienen la habilidad, conocen el mercado, conocen el movimiento comercial, por eso es que se les
da la responsabilidad de que ellos estén al frente de la administración. Y si hacen una mala administración, estos van a responder ilimitadamente. Estos van a responder también solidariamente entre ellos. Pueden ser 2, 3, 4, 5 socios colectivos. Pero también hay otros socios llamados comanditarios o capitalistas, los que aportan económicamente. Y solamente por su aporte esperan sus ganancias, esperan sus utilidades. Y si si se da una mala administración, ellos solo se van a limitar en su responsabilidad hasta el monto de su aporte. Ahora, también tiene su denominación, como toda sociedad. Hemos dicho, no puede haber una sociedad sin su denominación, quiere decir, no puede haber una sociedad sin tener un nombre que lo identifique en el ámbito del comercio. Entonces acá se debe incluir las palabras, puede ser de manera literal, sociedad en comandita simple. Cuando hablamos de una sociedad en comandita simple, ¿cuál es la característica? Que existen dos socios, uno colectivo y el otro comanditario, ¿no? También se puede usar su abreviación, puede ser SNCC, ¿no? Sociedad en comandita simple, o simplemente las letras SCC, ¿no? SCC, que quiere decir sociedad en comandita simple. Porque si no se pone esta denominación, lógicamente la responsabilidad va a recaer en una responsabilidad solidaria, ¿no? Y también de manera ilimitada. Para distinguir las responsabilidades es necesario tomar en cuenta la denominación. Un error de ellos acarrearía un terrible problema, ¿no? En caso de que tenga deudas de por medio. Ahora, la razón social está formada con los nombres también patronímicos de quienes, de dos o más socios gestores colectivos. ¿Quiénes son esos? Son los que asumen la administración. Entonces, tiene que estar, diremos, si somos tres, Rodríguez, Fernández, Calcina, ¿sí? Socios en el tema de la sociedad en comandita simple. ¿Qué quiere decir? Que estos tres son los socios colectivos, son los que están al frente de la administración. Y estos son los que tienen la responsabilidad ilimitada. Si se obvia, ¿no?, lo dispuesto a estas palabras, sociedad en comandita simple, se va a creer, se va a entender para la autoridad, para el mundo comercial, se va a entender que se trata de una sociedad colectiva. Por eso es importante que en cada sociedad tenga de manera concreta la denominación. Si se olvidan por alguna razón, entonces se los va a calificar que es una sociedad colectiva. La máxima responsabilidad, ¿no?, para aquellos socios. Y aquí tenemos un ejemplo. Sandy, sociedad en comandita simple. Sandy es el socio colectivo, ¿no? O puede ser Sandy SN, sociedad comercial, ¿no?, en comandita simple. O Sandy, como hemos dicho, SCC, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo para ver cómo se debe señalar la denominación. Bien, ahora el capital social. El capital social, desde un principio hemos dicho que puede ser, hemos dicho, ¿no?, en dinero, puede ser en bienes, valores o servicios. En este tipo de sociedad se unen dos formas de capital. El capital que puede ser en dinero y bienes y valores, que lo van a
aportar ¿quiénes? Los socios comanditarios. Ellos pueden dar en dinero, pueden dar hasta en bienes, sus oficinas, su equipamiento o en valores. En cambio, los socios que van a prestar el servicio son los socios colectivos, los socios gestores que van a estar a cargo de la administración. ¿Sí? Bien. La sociedad en comandita simple se caracteriza por contar con dos clases de socios. Esa es una característica que deben tomar en cuenta. Comanditarios y gestores o colectivos. Eso debe quedar claro. El capital social, lógicamente, toda sociedad se basa en un capital social, porque si no hay capital social, no podemos hablar de una sociedad. Lo elemental, lo fundamental para el funcionamiento de una sociedad es pues su capital social. ¿Con cuánta capacidad económica cuenta esta sociedad? ¿Cuál es su capacidad económica? ¿Traducido en qué? En un capital. Ahí están los comanditarios, son los que van a dar su capital. Se hallan obligados a hacer el aporte solamente en ese tipo de dinero, de bienes o valores. ¿Sí? En cambio, los gestores van a ser los que van a estar habilitados, van a estar aquellos que son expertos en la industria, en el conocimiento del mercado, que van a asumir esa responsabilidad ilimitada y solidaria. Entonces acá vemos esos dos aspectos que se diferencian de la sociedad colectiva. ¿Sí? Hoy en día este tipo de sociedad sigue vigente, porque hay personas que sí tienen capital. Hola. Se le escucha, licenciado, se le escucha. Que apaguen, por favor, alguien está con su micrófono encendido, ¿ya? Por favor, ayúdenme a controlar eso. Entonces, vemos aquí que hay esas dos características esenciales. No debemos descuidar porque hoy en día se dan estas formas de sociedad. Hay personas que no saben en qué invertir y hay personas que saben muy bien cómo ganar dinero, pero no tienen el capital. Ambos se unen, ambos aportan, uno aporta con sus servicios y conocimiento y el otro aporta con el capital, con el dinero. Y bueno, hacen una actividad comercial. ¿Qué tipo de actividad? Sociedad en comandita simple. Su forma de organización administrativa. Miren ustedes, los socios colectivos son los únicos que pueden administrar. Un socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración, no puede participar de la administración, porque si participa, ya no será un socio comanditario, sino se lo calificará como un socio colectivo. Y al ser un socio colectivo, asume la responsabilidad ilimitada, ¿no? Y mancomunada, solidaria. Eso se debe tomar en cuenta. Entonces, acá también los socios gestores también pueden echar mano de terceras personas que no sean socios. Ellos pueden contratar los servicios de otras personas para que coadyuven en la administración, ¿sí? Pero está a cargo de ellos toda la responsabilidad. Vean, esas son las formas de organización. Ellos van a ver su estructura de organización. Ellos verán de la mejor forma
cómo establecer su organigrama de administrar. Entonces, acá los socios comanditarios no tienen parte ni suerte en la administración. Solo ellos son socios capitalistas que esperan que se les pague sus dividendos, su porcentaje de las ganancias que genera la sociedad. Y vuelvo a insistir, ¿no? Las responsabilidades frente a los acreedores. ¿Quiénes pueden ser acreedores? Pueden ser los clientes, terceras personas, pero también no solamente se puede generar, diremos, acreedores, sino que también se generan responsabilidades con el Estado, por los impuestos, porque estas sociedades están obligadas a pagar determinados impuestos que vamos a ver más adelante. Y si no pagan, entonces estas cuentas van creciendo, ¿no? Y ustedes saben, y seguramente van a llevar esto, es que las deudas con el Estado prescriben, se pagan, y estas obligaciones pueden ir año que pasa, año que va creciendo, que va aumentando, ¿no? Ha habido sociedades que los han cerrado, pero no han cumplido con sus obligaciones tributarias, no han cancelado, no han realizado la liquidación de la sociedad, y para las instituciones públicas siguen vigentes, aunque la sociedad ya no funciona años. Están vigentes y siguen corriendo las deudas, siguen corriendo los impuestos tributarios con las multas que la ley señala. Entonces, acá vemos esas responsabilidades de los comanditarios, como ya les he explicado, solo ellos tienen una responsabilidad limitada hasta el monto de su aporte. Los gestores tienen una responsabilidad ilimitada y solidaria frente a todas las obligaciones económicas que ellos hubiesen generado en la administración. Entonces, miren, aquí hemos visto dos tipos de sociedades de manera muy precisa y podemos tranquilamente diferenciar. ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, una pregunta. Adelante. ¿Una persona natural puede ser comanditario y gestor al mismo tiempo o esto no está bien? No, no está bien. Ya les he dicho, puede ser gestora o puede ser comanditaria, pero no puede jugar doble rol. No puede ser socio comanditario a la vez un socio gestor. Si Así esta que, persona es comanditaria y se inmiscuye en la administración, pasa de socio comanditario a socio colectivo. Y ya conocemos la responsabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, licenciado. Entonces, ¿el socio comanditario puede contratar a una tercera persona para que se lo administre la empresa? No, un comanditario acaso es el que va a administrar. ¿Quién administra? Pues, ¿qué acabamos de decir? ¿Quién Los administra? colectivos licenciados. Eso, los socios colectivos. Ellos pueden contratar, ellos pueden decir, a ver, vamos, echaremos manos de un contador, de un auditor, para que nos, de una administración de empresas, para que nos los administre la empresa. Ellos son los que van a responder por la administración. En cambio, el comanditario simplemente es aquel que aporta y no se mete en la administración para nada. Por eso es que su responsabilidad es limitada. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado,
Adelante. En ese caso de los que son comanditarios, ¿existe un tipo de contrato para así el cual ellos tengan que seguir? Claro, el contrato, ¿cuál es? La sociedad comercial, ¿se acuerdan? En el tema 8 hemos avanzado. ¿Cuáles son los requisitos, el básicos para conformar la sociedad? Ese es el contrato que tienen que hacer ante un notario de fe pública, ¿no? Y ahí en el contrato se redacta, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad están haciendo? ¿No? Si decimos en comandita simple, ya sabemos que hay dos tipos de socios, unos colectivos y unos comanditarios. ¿Se da cuenta? Entonces, en el contrato ya pues se va a identificar quiénes van a ser los socios colectivos, quiénes van a ser los socios comunitarios. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, yo les había pedido que lean el artículo 27, 127 y 128. A ver, ¿quiénes han leído? ¿Quiénes quieren participar de manera voluntaria? Vamos, compañeros. ¿Nadie? Licenciado, ¿puedo Ah, participar? claro que sí, adelante, te escuchamos. Bueno, el artículo 127 y 128 están relacionados con el tema que llevamos la anterior clase, que serían los requisitos que debe tener una sociedad. En el artículo 27 están todos los requisitos de que tiene que tener un lugar, fecha de celebración del acto, todo en relación a la fundación. Tiene que tener razón social, tiene que tener un capital definido, aportes, socios, y etcétera. Pero de aquí, del 8 al 14, son otros requisitos que se van ampliando a qué tipo de sociedades, si ya vimos que hay distintos tipos de sociedad, desde la sociedad anónima hasta la sociedad colectiva. Y en el artículo 128 eh, nos muestran el contrato de constitución o modificación de una sociedad. Eso, licenciado. A ver, ¿quién más quiere participar de manera muy, a ver, puntual? ¿Quién me puede decir cuántos son los requisitos? ¿Cuántos son los requisitos? A ver, podemos decir, en una sociedad tiene que haber socios, tiene que haber capital social, tiene que haber el nombre, tiene que haber el objeto social, a qué se va a dedicar, tiene que haber un domicilio, dónde va a funcionar, tiene que haber una forma de administración y así. A ver, ¿quién puede animarse? Vamos. La idea es que ustedes sepan qué requisitos son los que deben contener en cualquier tipo de sociedad. Vamos, compañeros, ¿quién más va a participar? Licenciado, ¿me escucha? Adelante, adelante. Yo lo que a lo que leí, a lo que estoy leyendo, creo que son 14 los que tiene que ser, 14 requisitos. ¿Cuáles son? Eh, el primero sería su lugar y su fecha de celebración. El otro Ya. sería el nombre, la edad, su estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio. El tercero ¿De, sería la razón social. de quiénes, pues, los nombres, domicilio? ¿De quién? ¿Cómo se dice? ¿De quién se te, Sí. de quién es? ¿De quiénes serían, pues, su nombre, su domicilio? ¿A quiénes se refiere? Eso, de los socios, ¿no ve? Los socios. De los socios. ¿Qué más? Quispe. El objeto social también sería el El monto del objeto capital. social, a qué se refiere?
el objeto social que debe ser preciso y también que debe ser determinado. ¿Pero a qué, más o menos? ¿A qué? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se Es el refiere? rubro, licenciado, Tipo de el actividad. rubro al que se va a dedicar. Eso, el tipo de actividades, el rubro, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué actividades van a realizar? ¿Qué actividades comerciales? ¿Sí? A ver, continuemos. ¿Quién más? ¿Solo ellos? ¿No hay otros? ¿No están? A ver, vamos a una dama, le daremos lugar. ¿Vamos? Licenciado, según lo que habíamos avanzado, existían requisitos de los socios y lo que vendría a ser de la sociedad. En el artículo 27, en un principio menciona, ¿no? Que entre los requisitos de los socios que deben tener nombre, nacionalidad, domicilio, edad, sexo, documento de identidad. Y los requisitos de la sociedad son la razón social, lo que hablábamos del objeto social. Ahora hay otros requisitos que están también dentro de este artículo, que son em, como el capital, los aportes, los libros y todos los documentos que se tienen que generar en la sociedad. A ver, ¿qué más, compañeros? Bien, a ver, voy a preguntar al curso. Adelante. El licenciado, Licenciado, todos- eh, eh, lo que yo he leído, también he comprendido de que en el artículo 127 hay, no son 14, son 15, ¿no? Lo que yo estoy viendo, la última parte es la manera de liberar y tomar acuerdos en los asuntos de la competencia. O sea, todos estos requisitos, o mejor dicho, los contenidos del instrumento del institutivo, son los que se deben cumplir en un socio comerciales para contener al menos un siguiente, ¿no? Porque todo eso debemos tomar mucho en cuenta para poder, ya viendo en nuestra sociedad, ¿no? Eso es lo que he entendido, licenciado. Ya. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia de la sociedad colectiva con la sociedad en comandita simple? Yo, licenciado, Vamos. que en la sociedad colectiva todos son responsables de lo que pase y por eso deben tener confianza, por eso deben ser los socios más que todo familiares y todo eso. Y en cambio en comandita simple son dos clases de socios, el capitalista y los gestores. Y eso, licenciado. Ya. ¿Qué otra diferencia más existe? A ver, vamos. Licenciado, ¿podría explicarle algo? Claro, adelante, adelante, Carlos. En este caso, licenciado, en la sociedad colectiva se basa más que todo en la responsabilidad ilimitada ante cualquier deuda que pueda surgir entre la sociedad. En cambio, la sociedad en comandita simple es simplemente es una acción de responsabilidad limitada, en este caso frente a terceros, en este caso en la sociedad. ¿Alguien más? Sí, licenciado, Adelante. Sarabia. Vamos a ver. Básicamente es una sociedad en la que existen dos clases, como ya nos indicó. La colectiva, que podría ser una de las diferencias, que sería que desempeñan la gestión de la sociedad y responden ilimitadamente a las deudas sociales. Y los comanditas, o comúnmente llamados como comanditarios, no intervienen en la gestión social y responden frente a terceros por las deudas sociales, forma limitada hasta el capital aportado. ¿Podría ser eso, licenciado? ¿Mm? Sí, a ver, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, vamos. También sería en la administración, licenciado, porque en la sociedad colectiva pueden ser uno o varios que puedan administrar. En cambio, en la sociedad en comandita simple
son los gestores los que pueden administrar y los comandatarios no, en ningún momento pueden intervenir en la administración. Muy bien. Así, esa gran diferencia. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia? A ver, compañeros, vamos, participen. Licenciado, Vamos, en la, vamos. en la denominación, la sociedad colectiva lleva el nombre de uno o más socios acompañado de sociedad colectiva o abreviación. Por otra parte, en sociedad en comandita simple puede llevar el nombre y con el nombre de sociedad en comandita simple o su abreviación. Ya. A ver, ¿qué más, chicos? Vamos. ¿Qué diferencias más encontramos? ¿Qué características? Licenciado. Vamos, escuchamos. La diferencia es, bueno, no es tanto una diferencia, más bien hay que tener mucho cuidado con esto de los comandita simple y los comanditarios. En especial porque se ha visto muchas veces de que se confunden con esto y hay ganancias, y hay pérdidas de ganancia, muchas pérdidas, al cometer el error de no saber distinguir entre los comanditarios, entonces podría haber malos entendidos y disputas entre ellos, incluso en la misma organización. Bueno, ¿alguien más? Bueno, licenciado, es una diferencia básica, ¿no? En la característica del nombre, que comandita simple no tiene abreviación, en cambio, sociedad colectiva no tiene abreviación y comandita simple sí, que es SS. Es una característica. La sociedad colectiva también tiene abreviación, SC, ¿no ve? Y la comanditaria SCC, o sea, pueden ser abreviadas también. Bien, compañeros, vamos a quedar aquí, ya hemos avanzado 10 temas, ya vamos a programar el examen, sin embargo, voy a hacer la solicitud a la carrera para que nos permitan las aulas para tomar el examen presencial. Sin embargo, vamos a seguir avanzando mientras lo tramitamos los permisos respectivos. Vamos a seguir avanzando los temas. El representante del curso, ¿quién es? Hola. Es Wendy Vera, licenciado. No está en clases. Rivera, ¿estás en clases? Bueno, miren, no está el representante en clases. ¿Algún otro representante de la directiva? Correcto, licenciado vicepresidente Sarabia Nathan. Bueno, te voy a pedir un favor. Quisiera que hagas las consultas a la dirección para que nos puedan facilitar las aulas para tomar el primer parcial. La próxima semana quisiera que me informes o me escribas a mi número si has podido lograr alguna información y si es que van a necesitar alguna nota para que lo pueda presentar. Por favor, esa tarea te voy a asignar como representante del curso y así también tú les vas a informar a tus compañeros más o menos cuándo va a ser el examen. Sí, pero vayan preparándose, compañeros. Vayan preparándose. Licenciado. Bien, compañeros. Sí, te escucho. Una pregunta. ¿En cuántos temas va a ser el examen? ¿De qué tema va a ser el examen? Del 1 al 10, ¿se acuerdan? Eso es lo que les había explicado al inicio de la clase. Ah, ya. Ya hemos llegado al tema 10, pero tenemos que coordinar la fecha. Bien, compañeros, nos quedamos aquí. Adelante. Habla la representante del paralelo. Mil disculpas, recién he entrado a la clase. Recién, cuando ya me estoy despidiendo. Para despedirnos, para decirte cómo estás. Hasta la próxima clase.
Muy Sí, bien, disculpe, compañeros. esa pieza del Ya. trabajo. Muy bien. Nos vemos la próxima clase, compañeros. Ya que tengan un buen fin de semana. Hasta la siguiente clase. No te olvides del encargo. Hasta la siguiente clase de todos. Gracias, Luego, licenciado. licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.